amado hermano, amigo que nos está sintonizando en esta hora. Bendecimos tu vida y esperemos que este día, este tema pueda ser de bendición para tu vida. Te damos las gracias por permitirnos entrar hasta la comunidad de tu hogar, hasta donde tú te encuentras. Y hoy en esta tarde, una vez más compartiendo en tu programa En tu Luz Veremos la Luz. Y hoy me acompaña mi hermano Vinicio. Mi hermano Vinicio. Mi hermano Jesús, a todos nuestros hermanos y amigos que nos están viendo a través de su canal. Queremos en esta hora llegar a la intimidad de tu hogar, donde te encuentras tú sintonizándonos, para compartir estos momentos, estos minutos o breves instantes contigo la palabra del Señor que hace de edificación para nuestra vida. Claro que sí, hermano Vinicio, y pues ahora sí que el tiempo aquí vuela. Vamos a hacer un poquito más corto, sabiendo que pues la palabra del Señor es extensa. Dios nos habla de muchas formas, de muchas maneras, y seguimos en los programas, en los estudios de los viajes de Pablo, hermano Vinicio. Hemos visto cómo Pablo, desde que Dios lo levantó, desde que Dios le dio un propósito cuando lo tumbó del caballo, y vemos todo el propósito de Pablo, Dios lo empieza a capacitar, Dios lo empieza a llevar por lugares donde él pasa diferentes procesos. Y vemos que en todos sus viajes, él asienta en cada ciudad, él tiene experiencias en cada ciudad. Ahora nosotros lo vemos como hemos visto en cada tema. Ahora Pablo, en figura del Espíritu Santo, cuando viene a nuestras vidas, igual empieza un proceso donde cada área de nuestra alma que toca el Espíritu Santo hace un cambio, hace algo que en nosotros nos ayuda para bien primeramente, hermano Vinicio. Entonces ahorita vamos ya en el estudio número 30, el viaje misionero de Pablo, lo que dice en Hechos 16:11, que dice que Pablo llega a la ciudad de Troas y se asienta ahí, pero en el versículo 11 nos dice que zarpa. Entonces nos da una luz donde él estuvo ahí, donde él se asentó ahí, hermano Vinicio. Y vemos que algo importante, hermano Vinicio, como esta ciudad, en esta ciudad donde él alberga, tiene un significado, sabiendo que en cada ciudad que él se ha asentado hay significado de cada nombre, hermano Vinicio. Amén. Vemos, hermanos, y amigos que nos están viendo, que si nos han ustedes seguido, valga la redundancia, la secuencia de nuestros programas, Amén, hemos dado cuenta que, como bien dijo al principio de la introducción nuestro hermano Jesús, que el apóstol Pablo es figura del Espíritu Santo, va conquistando Amén, cada área, cada parte, cada rincón de nuestra alma. Vemos que, como dijo nuestro hermano Jesús, en cada ciudad donde él llegaba o donde él se acentuaba por breve tiempo, tenía un significado, tenía una figura. Nosotros aquí en este ministerio, en la iglesia LIM, nosotros nos basamos mucho a las figuras, a las sombras que dice la Biblia, porque vemos que a través de eso nos da otra perspectiva diferente para ver de otra manera nuestra vida, nuestra alma, y en qué condición está nuestra alma. Y vemos que ahí en Troas, la palabra Troas es algo que significa penetrado, algo picado por el zancudo. Dice hermano Jesús, es bien interesante que a veces son detalles que no nos damos cuenta porque lo leemos o lo estudiamos así de rápido, pero si le pedimos la guianza al Espíritu Santo, Él nos puede enseñar, como por ejemplo, llegando a Troas, dice algo que ha sido picado por un zancudo. Y más de alguna vez nosotros, hermano Jesús, y ustedes que nos están viendo allá en su casa, algún día hemos sido picados por un insecto de estos. Duele mucho, contamina, influencia, nuestro cuerpo siente la reacción acerca de este insecto cuando le pica a uno en cualquier parte de nuestro cuerpo, hermano. Pero sabemos de que no trae cosas buenas a nuestra vida. Amén. Interesante, hermano Vinicio, cómo el significado de penetrado es algo que se introduce en uno, y bonito el ejemplo que usted ponía de ser picado por un zancudo. Ese es un ejemplo muy básico, muy literal, que lo que usted decía, ese insecto cuando te pica, sí, y lo vemos en la vida real. Ese zancudo, ese insecto a veces lleva una bacteria, lleva una enfermedad que la transmite. Entonces por eso ahora nosotros vemos cómo este significado de ser penetrado de alguna manera es una influencia donde puede penetrar tu vida, donde tal vez tú estés rodeado, estés buscando a Dios, pero si te descuidas puede ser penetrado. Y yo encontraba en Eclesiastés 10:8 que dice: el que aportillar el vallado, lo morderá la serpiente. Mire algo interesante que es aportillar el vallado. Prácticamente aportillar el vallado, un vallado primeramente, ¿qué quiere decir, hermano Vinicio? Que está rodeado, que está cubierto, ¿verdad? Pero dice que si uno lo aportilla, lo va a morder la serpiente. Entonces,
ahora nosotros vemos que si nosotros estamos cubiertos, nosotros como hijos de Dios, aceptamos al Señor, hermano Vinicio. Nosotros creímos en sus promesas y somos cubiertos por la sangre de Cristo. Y ahora Él es el que nos cubre. Nuestro Señor Jesucristo es el que nos da esa cobertura. Pero ¿qué pasa si nosotros lo aportillamos? Si nosotros dejamos que esa serpiente pueda entrar, ¿qué es lo que va a pasar? Como usted decía, mi hermano Vinicio, te va a picar, te va a morder. Y muchas veces esa mordedura, bueno, fuera que solo fuera, en la vida real, que solo fuera la mordedura y ya, pero muchas veces la serpiente viene venenosa. ¿Y qué pasa si te muerde? Te muerde, te puede provocar la muerte. Ahora nosotros lo vemos en la vida real, en figura del enemigo o en figura del pecado. ¿Qué pasa si nosotros agujeramos, dejamos que penetre ese pecado en nosotros? ¿Qué es lo que va a pasar? Sabemos que el pecado, dice la Biblia, que trae muerte. Entonces, cuidado con estar vamos a decirlo, en esta ciudad, en esta área. Dejarnos penetrar, dejarnos picar, como decía mi hermano Vinicio. Hermano Jesús, vemos algo aquí, como cada vez que nosotros estudiamos la palabra, encontramos siempre algo interesante, que si algo que nos ha picado a nosotros algún día, sabemos que eso nos contamina. Bueno, en el ámbito espiritual hay muchas cosas que nos pueden contaminar, hay muchas cosas en donde nosotros estamos sanos por misericordia de Dios, hablando cerca de nuestra alma, estamos con nuestra alma restaurada o estamos empezando con el proceso de restaurar nuestra alma, y debemos de tener cuidado de ver con qué nos juntamos, con quiénes nos juntamos, qué es lo que vemos, qué es lo que oímos, qué es lo que hablamos, porque muchas veces, estimados hermanos y amigos, a lo que contamina al hombre, dice la Biblia, lo dijo el Señor Jesús, no es lo que entra sino lo que sale, pero lo que sale un día ya tuvo que haber entrado. Entonces hay que tener cuidado con lo que pensamos. A veces pensar mal nos contamina. Eso puede ser una picadura, supongamos, de ese insecto, de una serpiente, que es figura de la maldad, que nos pueden provocar, pueden anidar en nosotros pensamientos malos, sentimientos malos, hermano Jesús. Amén. Entonces nosotros entendemos ahora que alguien que está penetrado, picado, un ejemplo aquí nosotros veíamos en nuestro estudio, alguien que está baleado, que lo han agujereado literalmente, ¿cuál es el paso a seguir? Caer. Morir. Entonces es algo interesante cómo ver que esto de que nosotros, el por qué debemos de cuidarnos, hermano Vinicio, el por qué debemos de, cuando pasemos esta ciudad, porque el Espíritu Santo nos va a llevar a ese punto, donde nosotros tenemos que pelear cuando venga ese obstáculo, cuando venga esa lucha. Y nosotros lo vemos en un ejemplo que vamos a estudiar un poquito más abierto, lo que es Absalón. Cómo Absalón tiene un proceso donde él llega a una manera, Absalón él iba a terminar mal, ¿verdad? Pero una de las cosas que nosotros vemos, el proceso, cómo él empezó, vemos que él primeramente dice en 2 de Samuel 15:1, dice: aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Vemos cómo Absalón primeramente, si alguien lo viera, pues él dice que se hizo de caballos y de carros y de gente. Pareciera que tenía poder, ¿verdad? Pareciera que estaba fuerte, que estaba bien parado. No lo podemos ver ahora en nosotros, hermano Vinicio, como nosotros a veces pareciéramos que estamos bien parados, pareciera que estamos fuertes. Por eso la Biblia, si recordamos, nos dice que dice que el que esté firme, el que crea que esté firme, que no caiga. ¿Por qué? Porque a veces nosotros creemos estar bien, nosotros creemos estar firmes, estar fuertes. Pero por eso el Señor dice: mira, tú que crees, tú que piensas que tú estás firme, fíjate, no vayas a caer. ¿Por qué? Porque es algo que nosotros tenemos que lidiar día a día con lo que decía mi hermano al inicio, con el pecado. Porque el pecado está a las puertas. Dice mi Señor está a la puerta, pero el pecado también está, uno sale de la iglesia, uno viene a ministrarse, pero cuando ya sales de la iglesia, mi hermano Vinicio, ¿qué es lo que hay afuera en el mundo? Pecado. Por eso mi Señor lo sabía, y Él decía: Señor, yo sé que están en el mundo, pero no te pido que lo saques, porque tenemos que pasar el proceso, tenemos que llegar a la estatura. Pero dice: pero te pido que los guardes. ¿Por qué? Porque necesitamos guardarnos, hermano Vinicio. Amén. Y vemos aquí con esta figura con Absalón, que Absalón, como lo vamos a ver más adelante, él
ya estaba contaminado, él ya estaba picado, él ya estaba agujerada su alma, su vallado, él ya estaba portillado su vallado. Entonces, ¿qué es lo que conlleva cuando una persona está contaminada? Contaminar a los demás, influenciar a los demás. Y esto es lo que Absalón iba a empezar a hacer, porque Amén. como bien tocó mi hermano Jesús, primero él se hizo de materiales, se hizo de herramientas, de armas para poder llevar a cabo su plan. Entonces quiere decir que el que se deja contaminar maquina planes, maquina cosas en su mente. Recordemos, hermano, la Biblia que dice que Pablo, cuando llegó a una cierta región, mientras él recogía, dice, palos secos para ponerla en el fuego para poder secarse del frío, una serpiente le picó. Pero los habitantes de esa isla, dice hermano Jesús, que ellos esperaban de que el apóstol muriera a causa de la picadura, porque en esas regiones esas serpientes eran muy venenosas. Pero vemos y nos damos cuenta, hermanos, que aquel que hace o que trata de hacer la voluntad de Dios, que está en el camino del Señor, aunque vengan a picarle o a querer contaminarle otras cosas, no les va a hacer efecto, porque ya se cumplió esa palabra que el apóstol decía: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces, cuando realmente Cristo viva en nosotros, aunque nos vengan a picar, aunque nos vengan a querer contaminar, ya no lo van a poder hacer con nosotros, porque ya Cristo vive en nosotros. ¿Y quién va a atentar en contra del Señor? Nada. Amén, hermano Vinicio. Pues amigo o hermano que nos está sintonizando en esta hora, pues hoy te vamos a hacer la invitación. Tal vez tú te sientes que la serpiente te ha mordido. ¿En qué forma? Tal vez tú estás caído, tuviste un problema y caíste, si ya no quieres nada del Señor y tal vez te has alejado de la iglesia. O tu amigo que no conoces al Señor, que tú te sientes que hay algo en ti que quiere hacer lo bueno, pero que siempre que quiere hacer lo bueno, haces lo malo. Que permites que tal vez el problema tome control de tu vida y tal vez tú dices: no puedo salir, no puedo dejar lo que hago. Hoy déjame decirte que mi Señor dijo: venid a mí todos los cargados y cansados y yo los haré descansar. Amén. Y es algo que nosotros a veces, estas pruebas, estas picaduras, porque nosotros permitimos, hermano Vinicio, muchas veces como hijos de Dios, decíamos al principio, nosotros mismos aportillamos ese vallado. Sí. Lo abrimos y para ver qué hay allá afuera. ¿Y qué es lo que pasa? La serpiente astuta aprovecha ese agujero, por decirlo así, y se mete y hace daño. Por eso hoy déjame decirte que hoy es tu día. Hoy si tú permites que el Señor una vez más te cubra, que el Señor una vez más te tome de la mano, que tú quieras darle tu vida una vez más al Señor, quieras rendirte delante de Él, vamos a hacer una oración un poquito más adelante para que tú puedas tener una vez más esa protección, puedas tener una vez más esa seguridad de que estás delante de mi Señor. Bien, y otra de las cosas, volviendo al tema, hermano Vinicio, como Absalón, usted decía que él ya había maquinado, él ya había desde un principio aportillado, ese vallado había sido agujereado. ¿Por qué? Porque recordemos que él, desde que él empezó a codiciar a su propia hermana, desde que él empezó a maquinar esos pensamientos, estaba ya abriendo una puerta, hermano Vinicio, para que el enemigo tomara control de su alma, como decíamos, ¿verdad? Amén. Pero entonces, otra de las cosas que nosotros podemos ver, que él quería nombre, él quería hacerse rey, sabiendo que su papá era el rey. Él quería, aún sin que fuera nombrado por el rey, sino por los hombres, por la gente que él iba a contratar, quería que lo nombraran rey a él, quería hacerse notar. Entonces, ¿cuál es el otro paso? ¿Cuál es el otro paso a seguir cuando uno empieza a portillar su vallado? Quiere hacerse notar, hermano Vinicio. Y muchas veces es lo que nos pasa a nosotros como hijos de Dios. Muchas veces queremos sobresalir o hacernos notar, pero ¿a qué precio? Vamos a ver más adelante cómo el único que nos puede levantar, exaltar, el único que nos puede dar ese nombre es mi Señor. Pero en este caso Absalón quería hacerlo por su propia mano, porque nosotros vemos cómo él se hace querer proclamar rey él mismo. Y nosotros lo podemos ver ahora. ¿Cuánta gente allá afuera que se proclama? Hemos visto en las noticias cómo hay gente que se proclama a Jesucristo, que está que Él es Jesucristo. Aún en las iglesias, hermano Vinicio, hay algunos que se ponen nombre, no, ahora ya no me digas pastor, ahora soy apóstol. Y muchas cosas así, muchas cosas que nosotros podemos ver cómo el enemigo ha entrado aún en las iglesias, en el pueblo de Dios, y ha puesto
o ha puesto estos sentires, el sentirse más que otros, hermano Vinicio. Amén, hermano, y vemos de que, como bien tocaba usted, hermano Jesús, que el que está influenciado de mala manera, el que ha sido contaminado por esta área en su alma, lo que busca primero es la honra, es la gloria de los hombres, y el Señor Jesús dijo: yo no busco gloria de hombres. Y vemos que el Señor también fue claro y enfático en decir, hermanos y amigos, que aquel, dice, que se crea y quiera creerse grande entre nosotros, dice, que sea el servidor de todos. Amén. Entonces quiere decir que, hermano, que aquel que realmente está tratando de hacer la voluntad de Dios y no se deja contaminar del mundo, no se deja contaminar del pecado, trata con todas sus maneras de hacer, de agradar al Señor. Él busca al Señor en lo secreto, él hace las cosas para el Señor en lo secreto, para que nadie lo vea, para que nadie lo alabe. Pero Absalón lo hacía al contrario. Absalón buscaba hacerse un nombre. Cuando Dios no va a levantar a alguien, aunque se levante la persona misma, tarde o temprano cae. Porque cuando Dios levanta a alguien, como levantó a David, lo levanta con poder, lo levanta con honra, porque es levantado conforme al corazón de Dios. Porque tenemos el ejemplo claro, hermano Jesús, cuando Israel pidió un rey y Dios no lo había concedido todavía, y Dios los permitió, porque Él dijo: ustedes pidieron un rey, yo no se los di. Y la Biblia menciona, hermano Jesús, de que Saúl tenía una característica diferente. Dice que del hombro para arriba era más grande que todos sus hermanos. Y eso es un orgullo, una vanagloria, en creerse más de los demás, hermano. Amén. Y a veces es lo que estamos es hinchados, porque recordemos que es lo que hace una picadora de un zancudo. Se hincha la parte donde fue picada, se inflama. Y eso es lo que nos sucede a nosotros a veces, hermano Jesús, cuando nos dejamos influenciar, picar por cosas del mundo. Recordemos que la Biblia también dice que el aguijón de la muerte es el pecado. Entonces nos damos cuenta que hay que caminar en esta vida en Cristo Jesús como si estuviéramos caminando en un terreno minado, porque en cualquier pedazo, en cualquier instante, el enemigo va a buscar querernos botar. Amén, hermano. Por eso la palabra del Señor nos enseña que dice que el que se humilla, Dios lo exaltará. Entonces, una de las cosas que nosotros vemos de esta picadura, y bonito el ejemplo que ponía ahorita, como cuando te pica un insecto, cuando eres penetrado por un insecto se hincha. Y realmente así es cuando nosotros aportillamos nuestro vallado. Muchas veces una de las primeras cosas que viene en nosotros es el orgullo. Lo que mirábamos, a veces queremos estar arriba de los demás, y es algo que eso no nos corresponde a nosotros. ¿Por qué? Porque el único que nos pone en el lugar donde debemos de estar es mi Señor Jesús. Y algo que yo veía en la Biblia, como Efesios 1:1, vemos que un bonito ejemplo de Pablo, el perito arquitecto de la iglesia, el que Dios levantó, usó para que se escribiera casi la mayoría de las cartas que están en la iglesia, en la Biblia, perdón. Pero ahora nosotros vemos cómo Pablo empieza a dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos fieles en Cristo Jesús que están en Efesios. Entonces, Pablo dice que es apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. No es por voluntad de él, ni por voluntad de los hombres, sino por voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos aquí? Que una de las cosas que nosotros a veces queremos el nombre, queremos el cómo nos vamos a llamar, el puesto que vamos a tener, pero no es de nuestra voluntad. No es de que digamos: no, ahora yo soy tu pastor, ahora dime padre espiritual, como decía nuestro hermano, ¿verdad? O dime papito, porque ahora yo soy tu padre. No, sino esperar a nuestro Señor, esperar a que en el tiempo de Dios Él nos ponga en el lugar que tengamos que estar, sin que nosotros estemos proclamándonos, sin que nosotros estemos nombrándonos. Y es algo que podemos ver en Pablo. Dice que él fue apóstol por voluntad de Dios, no por voluntad de él. Y es algo interesante ver cómo nuestro Señor Jesucristo ahora tiene cuidado de nosotros. Tiene cuidado de nosotros, ¿por qué? Porque una de las cosas que nosotros vemos, que cuando nosotros estamos en este caminar, algo que nosotros debemos de ver, de que nosotros debemos de meditar, que el Espíritu Santo es el que puede tomar control de nosotros. Claro que si nosotros le permitimos. Por eso en esta hora te decimos a ti, hermano, amigo, que nos está sintonizando: deja que el Espíritu Santo gobierne tu vida. Deja que el Espíritu Santo quite todo aquello que te está estorbando. Tal vez no es malo, tal vez no es algo que digamos que estés en pecado, no. Simplemente a veces con querer tener un puesto,
eso ya no le agrada a Dios. Simplemente con querer ser algo que los demás, ya no le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque ahí está entrando un orgullo, ahí está entrando, como decía mi hermano, a una hinchazón, que es algo que nosotros tenemos que tener cuidado. También nosotros podemos ver que otra de las cosas que Absalón dice, que Absalón contrató, dice que él contrató a gente y yo estaba leyendo todo este pasaje de Absalón y decía que él los contrató en su inocencia. O sea que ellos no tenían malicias, no tenían conocimiento de lo que estaban haciendo, de los planes de Absalón. Y muchas veces es lo que pasa ahora en este transcurso de nosotros. Muchas veces unos abusan de la inocencia de otros. Y vemos cuántas iglesias, cuántos que se proclaman ministros, que se proclaman apóstoles, abusan de la inocencia. Y por eso mi Señor nos dice que el pueblo por eso perece, por esa falta de conocimiento que los lleva a una inocencia. Y no es una inocencia como el Señor quiere, no, sino es una ignorancia que no conocen de mi Señor. Entonces por eso una de las cosas que nosotros podemos ver, alguien que abusa de un inocente, de alguien que no tiene conocimiento, cuidado, porque estás aportillando tu vallado, estás dejando que ser contaminado, estás dejando ser agujereado, y eso es peligroso, porque como decía mi hermano Vinicio al principio, esos insectos unos llevan virus, llevan enfermedades que pueden contaminar tu vida. Mi hermano Vinicio. Amén. Y vemos que el tiempo se está yendo para ir. Amén. Rápidamente resumir esto. Dice que Absalón estaba junto al camino, hermano Jesús. Amén. Contratando a la gente. Y nos damos cuenta que en la Biblia el Señor da una enseñanza, una parábola que dice que parte de la semilla cayó junto al camino. Y esa semilla es aquella que no da fruto, que se ahoga. Son aquellos que cuando ya están contaminados, hermanos y amigos, ya la palabra no hace efecto, no porque la palabra no tenga poder, sino cuando el cuerpo está contaminado totalmente de algo malo, ya no hay antídoto posible para poder hacer reaccionar ese cuerpo, sino porque uno voluntariamente se entrega a ese tipo de contaminación. Y vemos, hermano, que este hombre se autoproclamó, hermano Jesús, que él era bueno, y la Biblia dice que ni siquiera el Señor Jesús dejó que lo llamaran así cuando aquella vez lo llamaron maestro bueno. Y él respondiendo dijo: no hay más que bueno que mi Padre que está en los cielos. Y nos damos cuenta, hermanos, de que si el Señor tuvo esa humildad, teniendo él el derecho de decirlo, ¿cuánto más nosotros debemos de callarnos en decir lo bueno que somos o no somos? Como anteriormente tocaba el hermano Jesús acerca de un tema ministerial. Si algo he aprendido y hemos aprendido de nuestro pastor es que nosotros tenemos que accionar más en la función y no en el nombre de un ministerio o de un don que en el Señor nos está levantando. Nosotros creemos más en la función de un ministerio y no en el nombre, porque el crecimiento lo da el Señor, porque uno siembra, otro riega, pero el crecimiento lo da Cristo, hermano. Amén, hermano Vinicio. Y ya para ver, ya el tiempo nos está abarcando, una de las cosas que tenemos que ver cuando dice que ellos zarparon de este lugar, dice que fueron a lo que es Sumatracia, iban para ese rumbo, pasaron por ese rumbo. Algo que nosotros vemos que después de este lugar, de esta intervención que tuvieron, de esta picadura, de esta penetración, dice que ellos llegaron a Sumatracia, y eso quiere decir una isla de faro y refugio. Y recordemos que un faro es una luz, es algo que está en medio de donde está el mar, y eso ahora nosotros lo vemos, la luz en Cristo Jesús. Por eso dice Juan 8:12, dice: y les habló Jesús otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre o la luz de la vida. Y es algo que nosotros podemos ver ahora, como si nosotros hemos pasado ese proceso, hermano Vinicio, si nosotros hemos aportillado nuestro vallado, si el enemigo nos ha agujereado, si el pecado ha penetrado nuestra vida, nuestra alma, ahora dice la palabra que vayamos a la luz. Que mi Señor dice: yo soy la luz. Dice: y el que me sigue no andará más en las tinieblas, sino tendrá la lumbrera de la vida. Entonces vemos cómo la importancia de por qué acercarnos a nuestro Señor Jesús. Porque muchas veces venimos dolidos, venimos lastimados del pecado. Pero hoy déjame decirte, hermano, tú que estás lastimado del pecado, tú que vienes aportillando tu vallado, tú que tal vez tienes un dolor en tu corazón, en tu alma, acércate a la luz.
Y hoy vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos permita ver esa luz, como dice el programa, ¿verdad? En tu luz vamos a ver la luz. Hermano Vinicio, si hacemos una pequeña oración para aquel que necesite, que quiera ya dejar ese pecado, hermano Vinicio. Hermanos, no recordemos algo que después de que zarparon de Troas y llegaron a Somatracia, amén, después de ser contaminados, llegaron a la luz para ser descontaminados. Y en esta hora, si tú quieres que tu alma sea descontaminada de ese pecado, de ese pasado, levanta tu mano conmigo ahí donde estás, o cierra tus ojos y hagas esta oración de fe conmigo para que pueda el Señor transformar tu vida. Desde mi Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de ti creyendo que tú eres el Hijo de Dios. Perdona todos mis pecados. Yo creo que el Padre te resucitó de entre los muertos. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Sé el dueño de mi vida. Te entrego mi corazón, te entrego mi alma. En esta hora, Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Por favor, me arrepiento de todos mis pecados en el nombre de Jesús. Si has hecho esta oración rápida y sencilla, pero tiene un tremendo poder en el ámbito espiritual, te queremos dar la bienvenida a esta familia, a la familia del Señor. Amén, hermano Vinicio. Recuerda, amigo, hermano, has venido a la verdadera luz, no a la luz porque ahora vemos que hay muchas luces, hermano Vinicio, pero ahora dice la palabra en Juan 3:21, dice: más que el que obra verdad viene a la luz, para que sus obras sean manifestadas, que son hechas en Dios. Entonces ahora tus obras van a venir a la luz. Todo lo que tú de alguna manera haces, practicas, ahora van a ser en la luz. Por eso, en la luz, hermano Vinicio, nos damos cuenta qué es lo que estaba bien y lo que está mal. Ese es el propósito de Dios, enseñarnos nuestras malas obras, lo malo que estamos haciendo, y poder cambiar, porque en la oscuridad no sabemos qué hacemos. Y ese es el propósito de Dios, que tú vengas a la luz, que ahora tú te des cuenta lo bueno y lo malo que hay en ti, y que tú puedas empezar a cambiar primeramente por medio del Espíritu Santo. Pues gracias, hermano, gracias por seguir sintonizándonos. Esperemos que sigas sintonizando estos programas, estos hermosos estudios, y pues esperamos verte pronto. Dios te bendiga y te esperamos que sigas sintonizando. Hermano Vinicio, hasta pronto.